El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y queridos oyentes. A través del Carmel Estéreo nos estamos dirigiendo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para tratar de llevar la eterna palabra del Señor, la única que nos puede sostener en este mundo de pecado en que vivimos. En esta ocasión quiero hablarles un poquito del por qué el nuevo nacimiento, requisito indispensable para poder subir y poder estar con el Señor de eternidad a eternidad, porque es necesario nacer otra vez del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios. Encontramos que en los días de que Jesús vino, el Salvador del mundo, a la tierra, a los suyos, a los judíos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Él les trajo el plan de salvación, conforme lo había anunciado el Señor a través del Génesis, en 3:15, conforme lo había anunciado en Isaías 9:6, un hijo nos es dado, nos es dado como el Padre eterno, el príncipe del Padre, el único que iba a llevar todas las cargas del ser humano. Y luego, cuando Él estuvo aquí sobre la tierra y empezó a predicar el reino de los cielos, dijo: el reino de los cielos ha venido y se ha acercado a vosotros. Escogió los 12 apóstoles para poner el fundamento y empezó a predicar después de que fue probado por 40 días y 40 noches. Cuando Él salió, el primer sermón que Jesús predicó fue: os es necesario nacer otra vez del agua y del Espíritu. Cuando los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los sectas que existían en los tiempos de Jesús, que tenían la ley dividida, hecha pedazos, por la cual Jesús los condenó, dijo: han invalidado la palabra de Dios por los conceptos humanos. Su casa la habían vuelto cueva de ladrones, era para pedir dinero y hacer bazar y hacer todas estas cosas, cuando era casa de oración llamada de todas las naciones. Y Jesús entró y barrió su casa, sacó todos esos sistemas fuera y introdujo la palabra de nuevo. Cuando llegó la edad de 12 años y fue llevado a la fiesta por José y María, Él se le perdió por 3 días. Y cuando lo buscaron, lo hallaron en el templo. Y cuando José y María quisieron mentir diciendo: tu padre y yo te andamos buscando, y dijo: ¿qué tengo que ver contigo, mujer? ¿No sabe que debo estar ocupados en los negocios de mi padre? Inmediatamente la palabra corrigió a María y a José, que José no era su padre, ni María era lo que ella pensaba, que María fue madre del cuerpo de Jesús, pero no de la vida de Jesús, porque la vida de Jesús es Dios. El Padre que mora en mí es el que hace las obras, dijo Jesús. Así que Dios no tiene principio ni fin, ni tiene mamá ni papá. Entonces encontramos que Jesús inmediatamente encontró un visitante que vino al servicio, vino al culto con Jesús. Y cuando Jesús estaba predicando que Él conocía a todos los hombres, sabía el fin por el principio, el omnisciente, el omnipresente, vino y le hizo la pregunta Nicodemos, porque Nicodemo sabía que todas las religiones sabían que Jesús era el profeta, Jesús era el Mesías, Jesús todo, pero por los compromisos políticos y religiosos no habían aceptado a Jesús. Antes lo llamaban Belzebú, príncipe de los demonios, le demandaban señal, le preguntaban una cosa, le hacían trampas, le hacían palabras capciosas, pero ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede engañar la palabra? Ellos siempre reciben una respuesta contraria, hasta un día que llegaron a decir: ya no le preguntamos más porque Él sabe todas las cosas. Pero vamos a Nicodemos, el por qué Dios exige un nuevo nacimiento a través, como es el proceso natural, así es el proceso espiritual, porque las sombras y tipos del Antiguo Testamento son las manifestaciones del Nuevo Testamento, como dijo Pablo. Él trajo los bosquejos y las sombras y todo para presentar el nuevo reino, y probó que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, como se lo encontró camino a Damasco, y dije: yo soy Jesús, el que habla contigo. De manera que cuando Nicodemo, dice la Escritura en el capítulo 3 de San Juan, dice: había un hombre de los fariseos que llamaban Nicodemo, un príncipe entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche, ni siquiera pudo venir de noche, vino en un momento oscuro en que él sabía que espiritualmente las iglesias estaban ciegas como están ahorita por el espíritu de la Odisea, ciega, desnudo, cuitado y no lo saben. Y Jesús vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso hubiera sido suficiente para haber desechado toda religión, toda ortodoxia, todo lo que había allí. Todos los seminarios, institutos bíblicos, eran doctores en la ley de Moisés, sabían todos, con sus fileterías andaban ocupando los primeros lugares y eran los más atraídos por las religiones de Roma, porque eran los sumos sacerdotes. Pero vemos allí que este hombre sabía que lo que él tenía y donde él pertenecía no era lo correcto, no estaban bien, y él necesitaba saber el camino hacia la vida eterna. Esa fue la razón que vino a Jesús, y Jesús no le dio ni siquiera la bienvenida, simplemente le respondió a Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dijo: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Veo que respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Él nunca miró nada espiritual, él miró fue la forma carnal. Y respondió Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto tan elemental? Saber que es agua, sangre y espíritu, que en el nacimiento él él tuvo que pasar por ese proceso. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Señor Jesús nos enseñó el proceso del nuevo nacimiento, porque nosotros nacimos por la carne, no por el Espíritu. Por eso dijo: el que nació de la carne, carne es, mas el que nació del Espíritu, Espíritu es. Así que cuando Jesús presentó el nuevo nacimiento, presentó los elementos: agua, sangre y espíritu. Y en 1 Juan encontramos que dicen: y este es Jesucristo, el cual vino no solamente por agua y por sangre, sino también porque es el Espíritu. Así que toda persona tiene que venir al proceso del nuevo nacimiento. ¿Y cómo se empieza? Cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra y escogió a sus discípulos, le preguntó a todos, dice: ¿quiénes dice vosotros que es el Hijo del Hombre? Todos dijeron: o Juan el Bautista resucitó, o es Moisés, o alguno de los profetas, pero sabían que el Hijo del Hombre era un profeta. Dice: eso es los que piensan los de afuera, que no son mis discípulos, que no escogí yo, que no caminan conmigo. Pero ustedes que andan conmigo, ¿quién soy yo? Y el único que estuvo predestinado para responderle por la inspiración divina fue Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue cuando Jesús le dijo: y yo también te digo que eres hijo de Jonás, llamado Simón, pero ahora te llamarás Pedro, porque has confesado la forma en que usted puede ingresar al reino de los cielos. No es por aceptar a Jesús, como dice el católico, en una hostia y que ese es el cuerpo, es una mentira.
que condenó Lutero hasta la cepa y lo llamó un simple coser, porque el cuerpo de Cristo es su iglesia, no es una hostia, no es un sol, que es lo que ellos adoran, sino una hostia no puede ser, sino es un cuerpo nacido de nuevo. Y entonces cuando él dijo, tú eres Jonás, hijo de Jonás, tu nombre es Simón, pero ahora te llamarás Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Así que el nuevo nacimiento tiene que ser una revelación para la persona. ¿Y cuál es su proceso? Cuando una persona acepta a Jesucristo, su primer paso tiene que arrepentirse y considerar que usted es un pecador por naturaleza, por nacimiento, y que el pueblo de Dios viene escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice las Escrituras en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, y también en Efesios capítulo 1. Así que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo a la gente, nadie viene a mí, al menos que el Padre que me envió no lo trajere primero. Y todo lo que el Padre me dio vendrá a mí, porque nuestros nombres no fueron dados en la iglesia, ni católica, ni protestante, ni budista, ni chiísta, ni la que sea. Nuestros nombres fueron escritos en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo, como lo declara Apocalipsis 13:8. De manera que en este momento, cuando viene la gente, se encuentra con Jesús y empieza a darles la ley de la carne, y dice, oíste que fuiste por los antiguos, no adulterarás. Ahora da la ley del Espíritu y ensalza, sube y hace más difícil la ley. Dice, mas yo digo, no más en adulterio, cualquiera que mirara a una mujer para ella en su corazón ya adulteró con ella. En la ley tenían que serlo cogido en el hecho para hacerle cargos. Por eso cuando vino la mujer adúltera y se la presentaron a Jesús, nadie pudo acusar a esta mujer porque estaban en la misma condición de la ley. Entonces Jesús, que era la salvación, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Dijo, ninguno se han ido, yo tampoco te acuso, vaya y no peques más, tienes que nacer de nuevo. De manera que cuando viene Jesús y Pedro recibe las llaves del reino, porque Jesús empezó a declarar el nuevo nacimiento, y esa llave era Hechos 2:38. Dios, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y ustedes poseerán las puertas de sus enemigos. Entonces el día de Pentecostés, cuando Dios mandó el poder de lo alto, la vida de la sangre, la vida de su Hijo, como el Consolador, el Espíritu de verdad que nos guiaría, entonces Pedro, al ser lleno del Espíritu Santo, porque muchos creen que la fórmula de Hechos 2:38 es de Pedro. No, la Biblia dice, Pedro lleno del Espíritu Santo dijo. El que habló fue el Espíritu, no Pedro. Pedro era el vaso escogido por Dios por haber sabido la revelación sobre qué piedra, sobre qué forma es que el Espíritu de Dios acepta al pecador. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la revelación que tuvo Pedro de cómo estaba Dios revelado en el día en que él estaba viviendo. No sobre Roma, no sobre Jesús, sino sobre la revelación. De manera que cuando Jesús habló de esa manera, inmediatamente los apóstoles y todos se entendieron cuando dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Cuando antes de irse vino y les dio la gran comisión en Mateo 28 y les dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Me gustaría agarrar la escritura como dice, en Mateo 28, verso 18. Y dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces sabemos que Padre es un oficio, Hijo es un oficio y Espíritu Santo es un oficio del mismo Dios, del mismo Señor.
No son tres personas, son tres oficios de la misma persona, como usted. Cuando el niño era un bebé, cuando el adolescente, después vino, se casó, es padre, después vino a ser abuelo y bisabuelo, no lo hace 3, 4 personas. Es un humano con estos atributos, así como Dios, como Padre, Dios sobre nosotros, como Hijo, Dios por nosotros, y como Espíritu Santo, Dios por nosotros, para ser un Dios y Padre de todos. Encontramos entonces que dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces viene el Señor y nos da el asentamiento y la comisión en Marcos 16, tomando la misma parte de la escritura que acabamos de leer de Mateo 28, y dice la escritura la siguiente manera. En Marcos 16 dice el Señor así. Dice el Señor en Marcos, como estamos citándolo, Marcos 16. El verso 15. Y Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, igual que mandó en Mateo 28. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de simple es. O usted cree o no cree. Si cree y es bautizado en el nombre de Jesucristo, vamos a mirar, no en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no son nombres, son títulos que pertenecen al nombre. Y el nombre de Jesucristo, como vamos a mirar ahorita, lo dijo Pedro el día de Pentecostés. Y dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán entre las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Solo los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces el día de Pentecostés, cuando bajó el Señor y llenó los 120, conforme le dijo el Señor, esperar en la ciudad de Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto, bajó el Espíritu Santo y lo llenó conforme a Hechos 2. Entonces salieron afuera y empezaron a mirar las cosas que habían pasado. Y encontramos que la Biblia empieza Pablo y les dice en el verso 29. Vamos un poquito más atrás, en el verso 22. Varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Pedro está trayendo una condenación y una acusación para esa generación de religiosos que crucificaron a Jesús, porque no fue el borracho, no fue la prostituta el que lo crucificó, fue la política y la religión, fue Pilatos, y allí estaba Herodes y estaba los demás que formaban ese día el combo político, y allí estaban los santos, Anás, estaba Caifás, estaban los que siguieron la crucifixión de Jesús. Y dice Pedro, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansaré en esperanza, porque no dejaré mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Entonces Dios envió, Jesús devolvió el Espíritu al Padre, su alma se fue al infierno y su cuerpo quedó en la tumba. Y cuando bajó la teofanía de Jesús, conforme la ley que tenía que descansar el día de reposo, el sábado, él estaba trabajando en el Hades, y allí fue donde cogió a Satanás y le quitó las llaves del infierno y la muerte, y se levantó triunfante el domingo en la mañana y dijo, yo soy el que estuve muerto, mas ahora vive, para que todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí y vive, no morirá eternamente. Entonces Pedro le dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia.
Entonces Pedro en el verso 29, después de citar la escritura, ¿qué era lo que Jesús tenía que cumplir? Dijo: varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que desde su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, en el Hades, ni su carne podía ver corrupción, porque la corrupción de un cuerpo entra después de las 72 horas. Por eso los judíos le pedían señal, y Dios: no será dada más sino la señal de Jonás profeta. Es igual hoy, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches también en el vientre de la tierra como señal para los incrédulos. Entonces el verso 32 dice: y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, como le dijo a los discípulos. Dijeron: muéstranos al Padre. Dice: ¿cuánto tiempo andan caminando conmigo y no me conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Dios estaba en Cristo, la palabra, reconciliando el mundo a sí mismo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ojo a esto para que vean el nombre, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿cuál es el nombre en los títulos? Señor, Padre, Hijo, Jesús y Cristo Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Cuando este pueblo entendió lo que era la suprema deidad, lo que eran los títulos, y entendieron que Jesús era tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora manifestado para poder traer el nombre y mover la llave del reino por el bautismo en agua para el nuevo nacimiento, Pedro les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que tan pronto los discípulos que creyeron y fueron a las aguas, invocarle en el nombre de Jesucristo, que era la revelación del nombre en los 3 títulos, porque subiendo dio la comisión, pero descendiendo 10 días, el día de Pentecostés, trajo la fórmula que la tenía el doctor Pedro, y él la declaró, y hasta el día de hoy esa es la única fórmula de que la persona puede bajar a las aguas y salir con novedad de vida, porque tiene que cambiar su naturaleza que recibió por nacimiento carnal a nacer ahora del agua y del Espíritu. Así que cuando usted baja y le invoca en el nombre del Señor Jesucristo sobre su genuino arrepentimiento, y usted ha aceptado a Jesucristo en la plenitud que Él es, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, los títulos del oficio del mismo Dios, en la ley como Padre, en la cruz como Hijo, y en la hora de la tarde como el Espíritu Santo, como dice la Escritura, en la hora de la tarde habría luz. Entonces, cuando Él venga en plenitud, es porque Él ya ha levantado su cuerpo místico, que es su novia, que es su pueblo, que habla Efesios capítulo 4. Levantó el ministerio quíntuple para poder perfeccionar los santos y para lograr el ministerio y la perfección de ellos. De manera que hoy, si usted no nace de nuevo, por medio del arrepentimiento, luego el bautismo en Hechos 2:38, conforme la comisión de Marcos 16 y Mateo 28, usted nunca nacerá de nuevo, porque primero tiene que aceptar la palabra del día, no la palabra de ayer ni antier. Tiene que ser la palabra para su día, porque el alimento de ayer le sirvió por ayer, el de hoy no sirve para hoy, y el de mañana ya no sirve el de hoy para mañana. Usted tiene que recibir la palabra asignada para su edad. Pero la fórmula de entrar al reino de los cielos es la misma, es la llave de Hechos 2:38.
Cuando usted acepta a Jesucristo en la promesa del día como su único y suficiente Salvador personal, va a las aguas a que le hagan inmersión, Dios promete darle el don del Espíritu Santo al salir de las aguas. Eso lo hace a usted una nueva criatura. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí vienen a ser hechas nuevas. Así que la promesa no era para los judíos nada más, sino para sus hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor llamare. Usted es uno de los que tienen que aceptar a Dios en la plenitud de lo que Él es y aceptar toda la Biblia, porque en la hora de la tarde Dios promete restaurar, conforme Joel 2:28, todas las cosas, como dije antes, lo que comió la oruga, el saltón, el remontado y la langosta, a través de las edades, que empezó con Éfeso y termina con la edad de la Odisea. La primera edad cayó en la palabra, y dijo, recuerda dónde has caído y empieza a hacer la obra. La edad de los oscurantismos estaba en la edad de las profundidades de Satanás, tomó completamente control, quitó el bautismo, Hechos 2:38, y introdujo a través de un diptongo Padre, Hijo y Espíritu Santo como sana doctrina, cuando es la misma el movimiento trinitario completamente de Roma, no la manifestación de los oficios de Dios. Y hoy la gente se come el bocado, se la comió Lutero, se la comió Wesley, se la comieron los pentecostales, y hoy prometió y decir, Jesucristo será retenido en los cielos, en Hechos 3, 19 y 20, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces Jesús dijo, he aquí, yo envío a Elías el profeta antes del día grande y terrible de Jehová. Él convertirá, Él restaurará la fe de los hijos a los padres apostólicos antes que yo venga y con maldición hiera la tierra. Así que usted tiene que bajar a las aguas, arrepentirse y luego vivir, obedecer la palabra para limpiarse y luego tener una experiencia personal con Dios. Todo nacimiento es un acto sucio, es un acto doloroso, pero cuando nace la criatura es imposible que Dios pierda a un nacido de nuevo. Así que, hermano, si usted no entiende esto, no comprende, estamos aquí en Yopal, en un lugarcito de la calle 44 con carrera, con número 11, 44 con 11. Así que los invitamos. Y a través de esta emisora vamos a estar ayudándoles hasta donde Dios nos los permite. Aquí hablamos porque no somos títeres de ninguna denominación, ni somos de seminario, ni somos ministros asalariados, no somos ese tipo de personas. Somos hombres llamados por Dios a creer la restauración prometida, y el ángel enviado en Malaquías 4:5 y Apocalipsis 22:17, y también lo que habla Apocalipsis 17, ese hombre fue manifestado en el occidente, como dijo la Escritura, como el sol se mostró en el oriente, así su relámpago mostrará la luz en el occidente, allí se manifestará. En el oriente fue Jerusalén, en el occidente es Estados Unidos de América. Ahí es donde está USA, Jerusalén, ahí está el nombre de América. Ahí se manifestará el ministerio del Hijo del Hombre, que es un profeta con la señal de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que todo espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que hiere los huesos, el tuétano, y conoce la gente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo que se sentó con Abraham y discernió a Sara en la tienda, el mismo que habló con la mujer en el pozo, que habló con Natanael cuando vino a conocer y dijo, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, conoce tu escritura. Entonces hoy tenía que venir de la misma manera en la hora. Él también las hará, y aún mayores en esta, porque yo y el Padre. Lo primero que restaura es el bautismo bíblico, para luego poder tener el nuevo nacimiento por agua y espíritu, que fue lo que salió del costado de Jesús,
Cuando la lanza llegó allí, salió agua, sangre y el Espíritu fue entregado. Dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, es una nueva criatura en Cristo y usted cree toda la Biblia, se retira de toda denominación, organización, credo y dogma y vuelve de nuevo a Dios y su palabra. Así que los invitamos a que continúen escuchándonos a través de Carol Estéreo todos los días que ustedes puedan. Bienvenidos. Si tienen algunas preguntas, inquietudes, háganlas saber y estamos dispuestos a contestarles bíblicamente lo que estamos sosteniendo y creyendo en esta hora. Que Dios los bendiga. Oramos por los enfermos. También presentamos los niños, hacemos matrimonios, todo lo que manda la Escritura legítimamente y de acuerdo a la ley y a la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Le habló su hermano en Cristo, Fabio Bernal.